Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Le doy paso entonces a nuestro formador Samuel y a Paula. Muchas gracias. Permiso. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Sánchez. Yo hago parte de la corporación Tecnova. Como lo decía Juan, hoy vamos a tener la charla de prototipado rápido que va a estar a cargo de Samuel Henao. Y les voy a contar un poquitico acerca del perfil de Samuel para que ustedes también lo conozcan un poco. Entonces, Samuel es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT. Él es founder y co-founder de empresas tradicionales y soluciones digitales como Accionarte, Agencia Digital, Taptus, Asiste App, Tourist App, entre otras. Cuenta también con 9 años de experiencia acompañando el desarrollo y la creación de nuevas soluciones, empresas y proyectos sostenibles de alto impacto, contribuyendo en la ejecución de procesos empresariales, públicos y privados de emprendimiento corporativo. Samuel, entonces te doy la palabra para que inicies. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les voy a poner una presentación, ahí está teniendo problemitas con la conexión, pero ya pudimos estar conectados con ustedes. Bueno, ¿están viendo mi presentación? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos nuevamente a la Semana Mundial del Espacio. Ustedes están aquí porque hacen parte de los participantes en esta hackathon con diferentes tipos de proyectos. Como ya les habían dicho, la charla del día de hoy, pues vamos a revisar un tema de prototipado rápido y ver más o menos de qué se trata, de dónde viene el concepto de prototipado y algo muy importante que es básicamente qué tenemos que tener presente antes de empezar a prototipar. Digamos que hay unas definiciones y diferentes, no sé si conocen idea, es una plataforma de e-learning con un concepto basado básicamente en Design Thinking, una de las metodologías más comunes y más famosas para todo este tema de construcción y desarrollo de ideas y de nuevos negocios. Dicen que si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 reuniones. Eso es importante tenerlo presente para ver en qué momento nosotros tomamos decisiones de construir y en qué momento tomamos decisiones sobre todo de idear. Otra cosa, pues otra frase interesante es que usted utiliza la creación de prototipos para procesar ideas en sí mismas y para ayudar a pensar en mejorar la idea. Siempre ustedes deben tener claro que todo este tema de diseño y construcción de prototipos, cuando hablamos o incluso de productos, es un tema de mejoras continuas. Y ahí donde toman valor todas las metodologías ágiles que probablemente también van a ver un poco esta semana y que ahorita vamos a pasar por encima para ver de qué se trata. Y otro que es importante es lo que ves con los ojos, es lo que amas con el corazón. Pilas que siempre tratamos de transmitir en esos primeros bocetos, que es los que nosotros consideramos que debe ser. Pero hay que siempre tener presente qué es lo que necesita nuestro usuario o nuestro cliente o quien necesita la solución. Y por eso empezamos, como les decía, a hacer una revisión de qué se trata o cómo lo vienen trabajando, cómo plantean el tema del prototipado, las diferentes metodologías o frameworks de desarrollo de negocio. Una que es común y conocida, no sé si los conocen, el Customer Development, digamos que es un tema casi siempre, mejor dicho, casi todas estas metodologías mantienen conceptos iterativos para la construcción y el desarrollo. Dentro del Customer Development hay dos elementos claves, el descubrimiento del cliente y la validación del cliente. Y hay otros dos conceptos que aparecen ahí, que aparecen ahí, no sé qué tanto conocimiento, como les digo, probablemente en las otras charlas van a ver a profundidad, aquí los vamos a pasar aquí rápidamente para hablar en prototipo, es el tema de Problem Solution Fit y es como ustedes identifican que los problemas que tiene el cliente los van a solucionar con algo y el Product Market Fit. Pero para nosotros poder llegar a hacer un pivot y estar analizando el comportamiento del mercado con las necesidades y el producto, tenemos siempre que tratar de construir
un prototipo. Digamos que otra metodología muy común y muy utilizada es el Design Thinking. Estas son básicamente, como deben algunos de ustedes conocer, algunas de sus etapas, donde yo siempre trato de entender algo antes de prototipar. Y el prototipo es lo que nos va a salir a validar que eso tenga realmente un impacto en el mercado o un impacto con nuestros clientes. Otras dos metodologías que aparecen dentro de este esquema, donde siempre se vuelve importante el tema de construir o el tema de diseñar un prototipo, son el Lean Startup, donde partimos de una idea, que es algo clave. Para nosotros poder construir un prototipo, necesitamos construir o identificar ideas o identificar problemas. Y aquí también otro, que es una metodología que nos va a ir identificando o nos va a ayudar a ir conectando paso a paso lo que tenemos y lo que necesitamos, que es Round, donde nosotros vamos poco a poco identificando qué debemos solucionar, a quién, cómo y cómo lo vienen solucionando antes de poder diseñar un prototipo. Todo esto nos lleva como a empezar a entender realmente qué es prototipar. Entonces, digamos que para resumirlo y hablar de prototipar, podemos definir esto, es una definición muy sencilla, son herramientas, o el prototipar es una herramienta de validación. Como les decía, nosotros necesitamos validar antes de construir, antes de definir qué te vamos a invertir o vamos a construir una herramienta tecnológica o incluso mecánica o lo que sea que vayamos a construir, que nos ayuda a convertir las ideas en algo tangible para permitir aprender lo que necesitamos sobre el producto y que eso casi que nos determine un roadmap de construcción o un roadmap de desarrollo. ¿Y qué vamos a determinar con eso? Con esa herramienta, con ese prototipo, con el hecho de prototipar, qué puede funcionar y qué no funciona, qué es importante. ¿Cuáles son las primeras, las principales funcionalidades de cualquier tipo de prototipo? Muchas veces queremos, o es muy común, cuando hay empresas que están empezando a querer construir un producto con todas las características que se pueda requerir, sin tratar de entender cómo las va a utilizar el cliente. Y por último, ¿qué recursos puedo determinar? Esto es importante porque, como les decía en un comienzo, tener identificados los recursos nos ayuda a determinar un roadmap a través del cual definimos en qué momento debemos o no construir o definir qué parte necesitamos de nuestro producto. Entonces diría uno, listo, estamos listos con esa información para salir a prototipar. Pero como he sido muy enfático, digamos, en este inicio, antes de poder prototipar, nosotros tenemos que poder identificar los problemas y plantear una solución, que es básicamente definir qué es lo que vamos a construir para probarlo con el mercado. Como les decía, para poder empezar, ¿qué es lo que primero debemos tener, es un problema. Todos ustedes están aquí porque están intentando o planteando la resolución de algún reto, que es básicamente el problema que vamos a intentar solucionar. Dos, súper importante, identificar para quién está dirigido, quién es el usuario, quién es el cliente que va a hacer uso de esa solución. ¿Por qué? Porque si lo deben tener presente, todos los usuarios pueden tener criterios diferentes de uso. No es lo mismo construir una solución para una persona con discapacidad que tiene determinadas condiciones a una persona, digamos, de una edad avanzada o para una persona que necesite determinado tipo de interacciones. Entonces es muy importante identificar quién es el usuario o el cliente que va a utilizar nuestra solución, antes incluso de poder decir en qué consiste la solución. Aquí es cuando ya tenemos identificado nuestro problema y quién lo va a usar, cuando empezamos a determinar qué es lo que puede ser, es plantearlo. Es decir, vamos a construir, por ejemplo, un tema digital, una página web, puede ser lo mejor y lo más funcional, o no, es una aplicación, o no, es una aplicación que sea descargable para que el usuario la utilice de manera local, o no, necesitamos construir una máquina que resuelva algún tipo de acción particular. Y otra cosa que es muy importante y también la mayoría de las veces se desprecia es identificar muy bien o empezar a conocer cuáles son las alternativas, es decir, qué herramientas existen en el mercado que puedan solucionar de manera parcial ese problema. Es decir, es probable que no existan soluciones, en algunos casos, que no resuelvan todo el problema o todo el job del cliente completo, pero sí parte. Entonces, en esos casos es importante tenerlas presentes porque de alguna manera podríamos, dentro de la definición de ese prototipo,
ver cómo nos conectamos con esa alternativa y nos haga más sencilla la construcción. Ahora sí, ¿qué es un prototipo? ¿Alguno de ustedes podría decir antes de que avancemos qué dicen, o en conclusión o en este momento qué podrían decir que qué es un prototipo? Ya definimos el concepto de prototipar. Un producto mínimo viable. El prototipo es el paso anterior a ese mínimo o producto mínimo viable. Ahorita lo vamos a ver precisamente. ¿Alguien más? Otra definición. ¿Qué piensan ustedes que puede ser entonces un prototipo? Herramienta para la validación de ideas. Exactamente. Es el modelo tal cual que nos sirve para testear o mirar qué atributos necesito de un producto, sin necesidad que el producto sea 100% funcional e incluso muchas veces que sea físico. Y lo que ustedes ven acá son prototipos de productos que fueron pensados antes incluso de que consideraran realizarlos. Esto que vemos a la izquierda es el prototipo del primer iPhone, que está lejos de lo que conocimos en su momento como el primer iPhone, pero era cómo empezamos a aterrizar las ideas antes incluso de diseñar o de construir un producto. Es igual, ven el prototipo de lo que fue el primer Macintosh. Este sí es muy similar a la construcción a lo que fue ese primer diseño, y como ven a su izquierda, eso es el primer prototipo del primer Apple Watch, lejos de lo que es, pero es como nosotros empezamos, antes de decidir o tomar la decisión de construir, lo empezamos a aterrizar sin necesidad de gastarnos una cantidad de dinero o de recursos importantes para ver si funciona o no. Y aquí es donde aparece algo interesante, que son las diferentes técnicas de prototipado. ¿Qué técnicas conocen ustedes? ¿Conocen alguna? Miren, la más común son los videos. No sé qué tan familiarizados están ustedes con la película de Regreso al Futuro. Si la recuerdan, la han visto. De pronto. Sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. O algunos la recuerdan. Les voy a poner un video pequeño y no sé si recuerdan la hoverboard de la película. Creo que es de Regreso al Futuro 2. Les muestro este videito. Me cuentan porfa si lo escuchan. Adelantémoslo acá. Ya lo escuchamos. Súper. Now, at the time, as much as we all wanted hoverboards to be legal, of course, it was an impossibility. But I'm proud to announce that thanks to fellow folks with hoverboards, Para los que no lo conocen, él es Tony Hawk, que fue el skater más famoso de la década de los 90 y la primera década del 2000. Fue literal, pues, una leyenda del skateboarding. I can't believe how well it works. I didn't think it'd be that smooth. You know, it always looked in the movies like it was just awkward. It was going sideways, and once I got on it, it's all natural. It's going. That's what it should be. A lot of people that are skating nowadays, that are adamant skate fans, started skating because of that movie. You can ask current pros. You can ask them. They'll say, "Yeah, I started skating." When I first got on, I thought it was going to be incredibly awkward. I thought there'd be this really sort of like extensive learning curve, and it's intuitive. Like the moment you start riding it, you know what to do. There's no precedent for this. I have no idea how it works. I'm baffled by the technology. Then again, I'm baffled by technology. It was an experience I've never feeling this environment. So I felt like I was out of this world for a second, and I looked down, and my feet are off the ground.
And I'm like, this is really happening. I didn't believe it. They told me that they have a hoverboard that can fly. I didn't believe it. This is a crazy board. I love it. It was crazy. I thought like, you know, the balance was really hard. And it was pretty cool. Yeah, it was really easy. Can I keep that? Dude, come on, please. The hoverboard has arrived. Entonces, como lo ven, esto, porque hablamos de prototipados en esto. Esto fue una campaña que, como ustedes ven, lanzaron en el 2014, que hacía ver o parecer funcional una idea que era construir una tabla que levitara y que pudieran montar. Con este video levantaron en inversión, pilas, esto es un prototipo, en inversión aproximadamente $500,000 en una primera ronda, sin haber construido absolutamente nada, con lo que fue un video y un modelo de lo que podía ser el producto. Y intentaron durante 2 años construirla una que fuera realmente funcional, y este fue el resultado real. Hi, I'm Johnny Knoxville, and I'm about to ride a hoverboard. And I'm Tony Hawk, and I'm gonna try it myself. This is real, folks. This is the real hoverboard right here. So forget everything you know. This is it. Funny or die, mostly would die. Or die. I think it was absolutely, yeah. I mean, they wanted that before their dreams were shattered. The hoverboard is a great way of capturing people's interest and letting them know how this technology works in a way that everyone can understand. Entonces, miren, el punto es que después de más o menos 2 años, una primera ronda de $500,000, después fue Lexus quien se integró al desarrollo. Lo único que pudieron construir fue una tabla que se levantara 2 centímetros del suelo. Pero lo importante acá es que antes de hacer la primera construcción, antes de tener que invertir un solo peso, un solo dólar en ese caso, construyeron lo que en ese momento fue un prototipo con un video para salir a levantar inversión y tratar de explicar cuál era la idea y cómo pensaban ellos lograr construirla. Y no es la única ejemplo. Hay otro ejemplo muy famoso que no sé si ustedes lo conocen, que hizo exactamente lo mismo, que con un video logró levantar $250,000. ¿Ustedes se acuerdan de Dropbox? Sí, claro que sí. Ok, entonces miren, Dropbox nació como una idea de un estudiante universitario que un día se le olvidó la memoria de su tesis cuando iba en el metro y llegó a un parque y no pudo trabajar. Entonces dijo, no, qué buena idea sería tener una unidad de almacenamiento, una herramienta que me permitiera almacenar en la nube. En ese momento los únicos que prestaban, o la empresa más grande que prestaba ese servicio era Microsoft, con lo que hoy es OneDrive, pero era solamente dirigido para empresas y ninguna persona o ningún estudiante iba a tener acceso a una herramienta tan costosa. Entonces lo que hizo él fue un video, creo que de menos de 2 minutos, para tratar de levantar inversión. En este caso ellos, ¿qué hicieron? Si quieren miremos el video rápidamente. Un video con Sketch. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard, exactly like even across Mac and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers.
The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Entonces, miren, como les decía un momento, es importante tener identificada una situación o un problema que necesitamos resolver, y dos, a quién se lo queremos resolver. Si ustedes se dan cuenta, como les decía hace un momento, en este caso de Dropbox, la solución en ese momento sí existía, pero estaba dirigida para las empresas, a un nivel mucho más alto y a un costo muchísimo más alto, que no tenía acceso a cualquier persona. Entonces diseñan, identifica un problema, identifica claramente un segmento de mercado, que creo que es claro durante el video, era su segmento él y sus compañeros y los estudiantes y las personas que tenían un día a día, y exacto, y dos, empieza a plantear una solución. Entonces dice, ¿qué podemos hacer? Y mire la manera en que lo hace un video. Con este video ellos levantan $250,000 a través de Y Combinator, una de las aceleradoras más importantes del mundo. Y su primer producto, antes incluso de construir una solución con esas características, fue una página web. En la página web en 3 meses se inscribieron, que fue aproximadamente 200,000 personas, 75,000 personas que ya estaban solicitando el producto. Entonces miren cómo ellos logran, a través de una idea, de un planteamiento de un video y una solución, con dibujos, ni siquiera es un video elaborado como el anterior, plantear el problema, levantar inversión y conseguir la preinscripción a la construcción de su servicio. Entonces miren cómo desde lo más simple podemos construir lo que es un prototipo. Otros que son muy conocidos también son los dibujos, los storyboards, las animaciones, donde tratamos de representar qué es lo que queremos. Digamos que esto es muy fácil y esto funciona mucho en escenarios pues, de películas, de videos, pero que se alinea perfectamente con lo que estamos haciendo antes. Antes de cualquier tipo de producción, incluso musical o de películas o de novelas incluso, se utiliza mucho la técnica para describir cómo va a funcionar y casi qué es lo que va a encuadrar el productor o el camarógrafo en su momento. Y lo aplicamos, digamos que a casi todos los productos físicos con los que hoy en día interactuamos, que tienen todo un proceso de ideación que involucra un tema de prototipado. Y digamos que esto va escalando poco a poco. Otros modelos, miren, este es realmente el modelo, ya no solamente el diseño o el dibujo o la idea, sino el modelo de lo que fue el primer iPhone. Estos fueron los primeros diseños construidos y esto fue el primer diseño con características más cercanas a las funcionalidades que podían tener. Esto para determinar cuál iba a ser la forma, y esto ya para determinar más elementos de diseños internos del dispositivo antes de llegar a la versión inicial del primer iPhone. Estos modelos también pues los conocemos y son muy comunes en la arquitectura. Este es el concepto de un bloque de una universidad, cómo lo van llevando y cómo se lo van acercando para que antes incluso de definir qué lo va a construir, qué material va a tener, etcétera, puedan tener una idea y determinar si es viable o no. Lo mismo pues con vehículos. A estos modelos muchas veces lo que les hacen son pruebas de resistencia, a ver si aplica, lo que decíamos del momento, ver su funcionalidad, ver su oportunidad, ver si realmente resuelve lo que nosotros planteamos o lo que se nos plantea o lo que el mercado inicialmente plantea como un problema. Digamos que el tema de los modelos viene desde la década de los 60 y viene de la industria pues, de la transformación y de la industria mecánica, automotriz, etcétera, donde inicialmente pues, eran máquinas súper costosas, tornos, máquinas de corte, máquinas que nos permitían antes de construir una máquina completa al menos tener un diseño. En los últimos años esto ha avanzado mucho gracias a las impresoras 3D que nos permiten hacer pequeños modelos, hacer pequeñas impresiones e ir
a probar antes de mandar a hacer una pieza o antes incluso de mandar a hacer un molde, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, antes de una producción en escala masiva, podemos hacer pequeñas producciones de modelos con elementos básicos, con materiales muy sencillos que nos determina si un producto puede ser o no funcional. Un ejemplo es que el diseño o la construcción de un molde para hacer una inyección de cualquier producto es supremamente costoso. Entonces, previo a eso, básicamente se pueden, y hoy se utiliza mucho, las impresiones 3D se determinan y después se manda a hacer el molde, por ejemplo. Y ya aterrizándolo al tema del desarrollo y al tema digital y al tema de aplicaciones, que son muy comunes los mockups o los wireframes, ¿cierto? Donde nosotros, que es la manera más simple de definir, empezamos a construir cuáles pueden ser las características de nuestro producto y empezar a validar cómo el usuario podría o no interactuar con él. Digamos que un paso siguiente a esto puede ser la creación, incluso antes cuando en el mercado lo van a hacer, es la creación de algo como que les contaba que era lo que hizo Dropbox. Ellos con el video montan una página web, la página web se limita a mostrar las bondades del producto, ellos reciben inscripciones y con las inscripciones es casi que su masa crítica que los ayuda a apalancar al levantamiento de la inversión para más adelante, ahí sí, como ven en la última imagen, tener un producto o hacer un lanzamiento de un producto. Digamos que esa técnica fue muy utilizada al inicio, digamos que de esta época, donde muchos, y todavía se utiliza, bajo un modelo de crowdfunding, donde la gente publica sus ideas y trata de levantar capital para construirla. Y funciona. Ha perdido, digamos que ha perdido impulso, porque hay muchas empresas que llegan con soluciones como las que vimos ahorita, de la tabla del regreso al futuro, que son difíciles de llevar a cabo. Sin embargo, pues han llegado a levantar millones de dólares previo incluso a la construcción. Esto es un caso real, digamos, un compañero que trabajaba conmigo, más o menos en el año 2016, trabajaba para el Mintic, que es, de hecho es John Cardona, que es quien les va a dar la conferencia del miércoles, y tenían un problema puntual, y era que necesitaban desarrollar o construir una aplicación para la adopción y el reporte de mascotas perdidas en Bogotá. Esto es un caso de la vida real. Entonces empezaron a dibujar y a plantear qué podía hacer ese diseño. Y esto que ustedes ven acá es básicamente los mockups de lo que se presentó previo a la construcción de la aplicación. Y lo que se hizo fue simplemente empezar a determinar cuáles eran las características que podrían ser utilizadas en esa aplicación. Entonces se decía pues, ¿cuáles eran los criterios de búsqueda? Ok, miremos, temporalidad de cercanía, es decir, qué tan hace tanto se perdió el animalito, la mascota, y qué tan cerca podía estar para que te apareciera a vos en la aplicación. Después, listo, ¿qué más podemos tener? ¿Qué se vuelve importante? Listo, una galería donde están los gatos, los perros que has visto en la calle, para yo poder hacer el match, ver si son callejeros, ver si realmente puede ser un perrito que a alguien se le perdió. Dos, que esto era supremamente importante, poder empezar a tener un registro de las mascotas para determinar cuáles estaban registradas y cuáles se podían más adelante, que era el paso siguiente, identificar como mascotas perdidas o perros callejeros, que se conectaba, como les decía, con esto, como determinar cuál es la inteligencia artificial para mirar dónde se está notificando, en qué zona, qué perro podía corresponder, si los perros que estaban montando como perdidos se parecían a alguno de los que ya estaban construidos en la base de datos. Pues digo, eso pasó en 2016, donde se construye literal, estos eran los wireframes o lo que se plantea un par de años montadas en la tienda de aplicaciones y donde se incorporan lo que les hemos dicho, las funcionalidades que realmente necesitaban o podían llegar a necesitar o a ser importantes para la construcción de su producto. Estos son, digamos, no sé si las conocen, algunas herramientas que podemos utilizar, me imagino que si la quieren las toman o las conocen está bien, o se les compartirá las memorias de la presentación, donde pueden utilizar herramientas para la construcción y el diseño de prototipos, no necesariamente funcionales, son prototipos que nos muestran qué es lo que puede ser y que nos ayudan a validar cuáles son las características que debe tener mi producto. Entonces, digamos que teniendo todo esto claro o presente, ¿cuáles deberían ser los pasos para yo definir o empezar a prototipar? Lo primero es crear el lienzo, ¿cierto? Un wireframe
o determinar casi que qué voy a construir, si es una app, si es una web app, si es una solución. ¿Para qué? Para determinar cuáles son las soluciones que necesito utilizar, pero pilas, ¿qué es esto? O cuál es la solución más conveniente dependiendo de los hallazgos. Como les dije al principio, los hallazgos, ¿quién me los va a ayudar a determinar? Uno, el problema, y dos, el segmento de mercado. Es importante tratar de hablar con alguien, que es el siguiente paso, afinar el prototipo con los adoptadores temprano, alguien que viva ese problema, alguien que se enfrente a él, alguien que lo intente resolver de alguna manera para ver si realmente eso está resolviendo al menos parte del problema que yo espero hacer. Después de eso es importante salir con el prototipo a validarlos con más usuarios. Ya tengo una óptica de alguien que puede ser imparcial, puede ser o no parte de mi equipo, pero que conozca y que viva esa situación, y salgo a validar si realmente esos elementos que estoy construyendo en mi prototipo o que estoy planteando en mi prototipo son las que después voy a llevar a lo que mencionaban hace un momento, a que se convierta en mi mínimo producto viable. Y con eso voy a poder elegir las soluciones para priorizarlos y para poder hacer esa construcción. Pero antes de nosotros, que es lo ideal, y es como salgo yo a probar, antes de salir a decir vamos a hacer un producto mínimo viable, trato de construir un prototipo mínimo viable, que es básicamente el borrador, ¿cierto? Que expone, que es con lo que yo voy a ver donde mis adaptadores, que expone qué es lo que hace mi solución, qué hace con la que mínima de recursos. Par de ejemplos. Bueno, entonces, pero determino dentro de la ruta en qué momento voy a tomar la decisión de ir al siguiente. ¿Por qué? Porque cada una de estas acciones me va a generar o me va a obligar a tener que hacer algún tipo de inversión, ya sea en tiempo, en equipo, en diseño, en código, probablemente, para determinar en qué momento lo voy a hacer y definir de qué tipo de fidelidad va a ser mi prototipo, va a ser el producto que yo voy a construir. Los diferentes niveles de resolución que vamos a tener, qué tan fiel queremos que sea, si lo vamos a construir como un borrador o le vamos a integrar un tema visual que sea importante. Esto va a ser o sea, lo importante aquí es hacerlo dependiendo de quién sea mi perfil de cliente y qué tan importante para él es tener un borrador o tener una imagen más cercana a la realidad. Dos, qué tan funcional debe ser. El tema de lo funcional se debe determinar dependiendo de mi roadmap y los tiempos que yo tenga para poder construirlos, para que realmente agregue valor en el momento que yo lo lance y me ayude a determinar si es importante tenerlo o no. Y otro, si vamos a hacer un prototipo de concepto, donde no necesariamente tiene que tener la información que contiene, o si lo vamos a construir con cada uno de los, digamos, de los datos que tiene. Los que hayan construido algún tipo de desarrollo o algún tipo de páginas web saben que lo más difícil, lo que más tiempo lleva, es tratar de construir o generar cada uno de los contenidos que tiene cada una de sus páginas. Es importante definir cuál es mi sketch, definir cuál es mi estructura, y cuando realmente determine que eso es lo que necesita, es empezar a construir. Un ejemplo clave, y aquí empezamos a ver lo que mencionaban de mínimo producto viable, es el Super Soaker, que es diría yo que una de las primeras pistolas de agua que fue construida por un científico de la NASA, que fue despedido en la década de los 80. Y lo que se estaba tratando de resolver era hacer más eficiente todas las pipas de gas que tienen las neveras. Sin poder resolver ese problema, terminó construyendo o diseñando una pistola de agua que era supremamente funcional. Pero entonces miren, esto es un prototipo que definitivamente no te va a servir para vender en el mercado, pero que sí te va a ayudar a validar si resuelve las necesidades puntuales que tengo dentro de mi problema. Lo resuelve, sí. Ya con esta idea, pues cualquiera puede ser más fácil ir a construir un diseño de un producto que sea vendible o al menos validable en el mercado. Y ya poco a poco evolucionar y definir cuáles son las características que, dependiendo de las necesidades o las solicitudes de mi cliente, voy a empezar a integrar a esa solución. Estos son dos ejemplos. ¿Quién me dice, quién cree que piensan que es lo que ven al lado, a este lado? Este es el lado izquierdo para ustedes. Sin pena. ¿Qué creen que es esta? ¿Cuál computadora? Esto que ven acá es
es el mínimo producto viable, y los que me imagino que vieron la película de Steve Jobs lo recordarán, de lo que fue el primer Mac, lo que llamaron Macintosh 1, que era una tarjeta. No sé, en la película se ve cuando ellos llegan y a la tienda y dicen, ¿dónde está el resto del computador? Claro, porque esto era lo que ellos construyeron, que era el mínimo producto viable, que era el elemento más simple, pero que necesitaba conectarle un teclado y conectarle una placa de energía, que después, la historia más o menos todos deben conocer, quien sí lo hizo fue Microsoft, y que construyó todo porque le ensamblaba el equipo. Y yo digo, ¿qué parte necesita? Y te lo ensambla. Entonces, miren, así empezó. Y esta fue la primera, el mínimo producto viable de lo que hoy es un iMac, por ejemplo. Al lado derecho, ¿qué piensan que es? No sé si ustedes se acuerdan, pero esto es un Atari, que fue la primera consola de videojuegos. Y así fue como determinaron si el producto podía funcionar, era funcional y si íbamos a tener mercado. Le crearon una carcasa bonita, una carcasa funcional, y con eso le dieron a venderlo. Estos dos que ven acá, pues ya es claro lo que son, ¿cierto? Esto es el primer teléfono de pulso. No sé si algunos, no sé cuántos años tienen ustedes, y no sé si les tocó, pero hace algunos años, por ahí 15 años, o 20 más, 20, 30, 20, 25 años, habían teléfonos que eran de disco. Es decir, vos tenías que, para marcar un número, darle vueltas a la rueda del teléfono. Este teléfono lo construyeron en 1941 como el primer diseño, que solamente hasta mediados de los 60 salió al mercado y resolvió un montón de problemas. Entonces miren que es una estructura muy similar a la que incluso teníamos en los teléfonos que no eran smartphones, con las letras que representan cada uno. Y era el prototipo que, aunque se construyó y se diseñó en 1941, era inviable construirlo, era supremamente costoso. Entonces no fue hasta la década de los 60 que lo lanzaron. Y a la derecha también es el primer prototipo del primer celular, que no sé si lo ven o lo recuerdan, que antes solamente se podía tener incluso dentro de un carro, porque la batería era que necesitaba era tan grande que era imposible cargarlo. Entonces miren cómo poco a poco crean, lanzan, lo ajustan, por eso hablamos del segmento. ¿Qué es el segmento, por ejemplo, en el caso del celular? ¿Quién es mi segmento de mercado? ¿Qué perfil de cliente tiene? ¿Cómo se mueve? Si es un perfil alto, pues va a un carro. Entonces, como no lo voy a entregar, que algunos existió, y aquí en Colombia hubo hace mucho tiempo, que era un celular con una batería casi de carro al lado, como eso era difícil de mantener o de sostener, entonces a quién se lo vendo, cómo lo ajusto y miro en el mercado cómo lo puedo alinear. Entonces lo que hicieron fue que lo montaron dentro de los vehículos de alta gama. Eso debe ser más o menos década de los 70 y de los 80. ¿Dónde está lo importante y cómo empezamos a determinar cuáles son las características de ese producto? El mínimo producto viable debería tener o debería enfocarse en el 20% de las necesidades de mi cliente. Me imagino que ustedes conocen la ley de Pareto, que dice que el 20%, en el 20% se concentra el 80% en este caso de ¿qué? De las necesidades. Estos son los elementos más críticos, que no necesariamente van a ser la solución completa, pero que sí resuelven lo más importante. Y aquí es donde empezamos digamos, a ajustar todos los conceptos de prototipo y mínimo producto viable, que es lo mínimo que yo puedo construir, pero que realmente esté a mi alcance y que más adelante mi cliente pueda llegar a utilizar o a construir. Y eso es donde lo que nosotros determinamos o se determina que es lo más importante para empezar. ¿Por qué? Porque es claro que no tenemos recursos para desarrollar o para incluso para diseñar o para definir muchas veces. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo puedo construir con lo que puedo ir poco a poco saliendo al mercado para empezar a iterar? Importante tener en cuenta dentro de esos procesos creativos que tampoco se trata de ir construyendo un elemento a la vez. Por eso hablamos de pivotes, por eso hablamos de todo el tiempo de hacer metodologías o seguir, y conocemos que la mayoría de las metodologías son iterativas. Entonces yo voy construyendo no una llanta, otra llanta, la estructura y ensamblando, porque van a ser productos que no son necesariamente funcionales, sino que es lo mínimo que yo puedo construir, y sobre lo mínimo voy agregando elementos que me permitan determinar el crecimiento y que sea sostenible de mi producto o servicio. Entiendo que ustedes tienen una charla en un momento o otro ejercicio, entonces hasta aquí es más o menos lo que tenemos para contarles. ¿Alguna duda?
Tengo una pregunta, señor. Sí, claro que sí. Había una etapa en la validación de ideas en las que mostraba los niveles de bajo, medio y alto con capturas de pantalla de aplicaciones. Eso quiere decir que aunque no tengamos totalmente la solución, podemos presentar la idea así, de esa manera, y es totalmente válido. Exacto, esa. Hay diferentes tipos de prototipos, que es lo que prototipos de baja fidelidad, donde lo importante es plantear ustedes cómo esperan resolver los jobs, que es algo muy similar a esto que tenemos acá, que es lo que les contaba del sketch, que son algo así, es lo que tú estás diciendo. Sí, señor, así, exactamente el mismo ejemplo. Es viable. En la presentación hay, y espero que las lleguen, miren, estas son herramientas que son completamente gratuitas que ustedes pueden utilizar para convertir esos dibujos en mockups, que sean imágenes del prototipo, como prototipo. Por eso hacemos una diferencia. Una cosa es prototipo, que es la fase previa a definir el mínimo producto viable, que ya es una construcción que puede ser más funcional, que sí debe resolver, aunque no sea completamente, pero sí de manera funcional lo que va a ser mi solución. Ah, vale, entiendo. Muchas gracias. Sí. Bueno, otra pregunta. Juan Diego. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Diego. Bueno, mi pregunta es, en los niveles de resolución, ¿esos niveles de resolución tienen que estar los tres, tanto el visual como el funcional como el contenido, o solamente necesito uno y puedo ir escalando? Eso depende de cuál sea y cómo, a dónde esté dirigida tu solución. Digamos que esto es un tema, el visual es un tema completamente de diseño, que es algo como lo que hablábamos, qué tan casi que bonito o presentable puede ser el producto, que es la etapa más temprana de todas. Ya después el funcional, uno puede determinar las funcionalidades con ejercicios iterativos de prueba. Me explico. A/B testing están pues con esos términos, donde yo le doy la opción casi que a mi usuario de ver cuáles de las posibilidades pueden ser más funcionales. Usted un A/B testing lo puede hacer con imágenes, donde es un producto estático, o con interacciones en una web, por ejemplo, que te lleve a la web A o a la web B, que creas un Typeform, que son herramientas gratuitas que pueden utilizar para que ayude, o incluso un Google Forms para que te ayude a determinar con algún tipo de interacción, y un Google Forms puede funcionar que tiene interacciones y te ayuda a determinar qué es lo más funcional. Entonces, son estados dependiendo de la profundidad que tenga tu producto de elementos. Listo, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. Todo el gusto. Equipos, aprovechen a Samuel, que ya van ustedes para otro escenario. Y miren lo chévere de este ejercicio, que con este quisimos arrancar todo el encuadre y todo el contexto con el cual ustedes pueden empezar a utilizar todo lo que Samuel les expuso como herramientas que les facilite todo lo que van a vivir en la hackathon. Entonces, aprovechemos estos minuticos. Igual, de parte de nosotros, les enviaremos la presentación, este video, y recuerden la siguiente cita que tenemos para continuar con las charlas. Yo tengo una pregunta. Sí. Y es, uno puede prototipar no solamente algo materializable, sino también una metodología. Prototipo, o sea, tú puedes conceptualizar la metodología. Recuerda que la idea del prototipo es acercar a la implementación, que el usuario se imagine cómo lo podría hacer. Entonces, tú puedes construir una metodología de trabajo definiendo casi que los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, y ese sería tu prototipo. Ok. Pero mira que ahorita lo estábamos viendo, no aquí puedo navegar entre pestañas, nada, no me vuelvo. Lo que quería hacer un énfasis para terminar esto, y era lo que definíamos del tema de fidelidad, qué tan fiel puede ser,
o cuál es el estado de mi producto para determinar qué es lo que debo o no construir. Que eran estos elementos de acá. Entonces es un sketch. Pues puedes hacer el sketch de tu metodología y determinar el paso 1 y paso 2 y construir, antes de la metodología, definirlo como un framework, un marco de trabajo metodológico, que sería el sketch. Pero que en este caso no tenía el contenido real, pero que es válido para mostrar cuál sería el paso a paso de la implementación, de la gestión del contenido, dependiendo pues de lo que contenga tu metodología. Ok, es Y como puedes un construir el roadmap o un marco. timeline de lo que había antes y si aplico la metodología lo vuelvo de esta manera. Puede funcionar. Exacto. Entonces termina siendo en un marco metodológico, te creas el marco y dentro del marco dices, aquí puedes hacer ese tipo de acciones, aquí puedes hacer este tipo de implementaciones, actividades, y eso ya es lo que termina cuando vos cargas y empezás a definir las actividades, las herramientas, las acciones, los paso a paso, ya termina de convertirse en metodología. Y el paso previo es el framework, que el framework es la combinación del sketch y el contenido para definir qué puede tener o qué no. Ok, súper. Gracias. Tengo una inquietud. Sí, señor. Sobre el formato de entrega, digamos, si se va, por ejemplo, a presentar a un inversionista o se va a presentar a un cliente, ¿cómo debería ser el formato, digamos, de entrega de lo que va a ser este prototipo? No sé, un documento, como el MVP que se presenta, digamos, siendo un poco más formal. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el formato de la entrega del prototipo, del diseño, de la solución que ustedes van a presentar? Esa es la pregunta. Sí. Espérate, porque yo ahí no tengo el conocimiento completo. Yo les cuento, dentro de un escenario real, digamos que dentro de Samuel, exacto. Lo que está preguntando, disculpa que te interrumpa, como ejemplos. No es en este formato de hackathon, sino que yo creo que la pregunta, y corrobóranosla por favor, es en general, ¿cuál es la mejor sugerencia de cómo presentar un proyecto en un mínimo viable? Claro, si por ejemplo uno lo va a presentar a un inversionista o lo va a presentar a una ronda de inversión o si se va a presentar directamente al cliente, digamos, uno va a presentar algo diferente. Y o sea, les cuento desde mi experiencia, yo tuve la posibilidad de salir a levantar inversión, de ir a conocer otros ecosistemas, etc. Hay dos cosas que hablábamos incluso desde las metodologías, y yo les hago esto no sé si lo irán a ver con John, y se los cuento desde la experiencia, de lo que yo me enfrenté cuando fui a levantar inversión. Yo fui a levantar a México, fui a levantar a Argentina, aquí en Colombia. Y digamos que dentro de estas metodologías, esta es la que más se acerca a qué es lo que te preguntan o qué es lo que te van a pedir. Y son dos cosas. Uno, ¿cuál es tu problem solution fit? Es como vos, desde tu solución, desde el problema estás construyendo una solución. Eso lo puedes presentar en una presentación, en un video, y el ejemplo de esto más claro es el video que vimos de Dropbox. Es perfectamente válido. Hoy todavía lo hacen. El problema es que ha perdido mucha credibilidad. Pues digamos que no solamente en Colombia se aprovechan de la buena fe y cuando hacen crowdfunding o levantan, pues, pero es válido es válido con un video o con una presentación simple que te ayude a explicar esto. Problem Solution Fit. Tu solución, perdón, el problema cómo termina siendo resuelto por tu solución. Y después es un tema de mercado. Entre esos dos hay algo que no siempre nos cuentan antes de ir, y es que hay que tener muy bien identificado algo que se determina el Product Channel Fit. Es a través de qué canal yo voy a llegar donde mi cliente, le voy a contar y le voy a ofrecer el mercado, que es como yo genero mi masa crítica. La masa crítica es casi que tu comunidad de interesados, quienes más adelante van a probablemente, dependiendo de cómo termines de afinar tu modelo de negocio, tu modelo de monetización, van a terminar de tomar tu producto. ¿Qué debes tener presente para un inversionista? Esto que ustedes ven acá, esto es lo más importante. Problema que resuelvo desde el concepto del job. Siempre tenemos que resolver un job. Hay una situación puntual o particular que los clientes necesitan resolver y esa es la clave. Si yo resuelvo el job, tengo una oportunidad. Dos, por eso decía antes, miren, esto de problema y esta solución se termina convirtiendo en
en el Problem Market Fit, y es como alineo problema con solución. 2, ¿qué es esto? Product Market Fit, los usuarios, yo a quién le estoy vendiendo y a quién le voy a ofrecer. Esto es supremamente clave porque si no hay usuarios no tenés producto y no puedes vender nada. Y otra cosa que es importante, que es bueno tenerla presente y contarla, es cuáles son las alternativas. ¿Qué pasa? Si vos no tenés competencia, hay dos opciones: o tu producto no está preparado para salir al mercado, o simplemente no hay mercado que esté dispuesto a conseguir tu producto. Entonces, no es malo que existan opciones, no es malo que exista competencia, lo importante es mapear y definir, es que las alternativas resuelven parte del job, no todo. Entonces yo termino de resolverlo. Esas alternativas son aliados, es supremamente valioso y clave, y eso es lo que usted o sea, a lo que uno se enfrenta cuando va a una ronda de inversión. Ya el tema financiero, ya si les interesó, él te va a preguntar datos puntuales, mercado, ventas, etcétera, y así es como lo determina si lo tenés. Si no, es la oportunidad del mercado, y la oportunidad se determina con esto: problema, solución. Primero, problema, solución. Problem, solution, problem, solution fit, y después usuarios y alternativas, que es el product market fit, y teniendo en cuenta los canales. Creo que hay alguna otra pregunta. No sé si te resolví la duda. Sí, también tengo, digamos, otra inquietud acerca de, digamos, cuál fue su experiencia al hacer un tratamiento de inversión. Discúlpenme un momento, por favor, pues no podemos pisar la manguera con la otra sesión que ustedes tienen en la hackathon. Tenemos una pregunta hace rato de levantar la mano, Camilo, y con esta terminaríamos pues ya para que ustedes pasen a la otra sesión. Igual agradecemos que ven que están muy interesados en este tema. Vamos a dar continuidad del mismo en las siguientes 2 sesiones, entonces para que estén muy presentes. Y les pido el favor, quienes no han puesto el nombre de sus grupos, ponerlo en el chat del grupo, que solamente tenemos hasta ahora mapeados 10 grupos inscritos. Camilo. La otra pregunta. Igual cualquier cosa, ahí el dato me pueden escribir, un correo o lo que sea, y con todo el gusto. Sí, buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Samuel, mi pregunta se enfoca más a las técnicas y a los segmentos del mercado. Es decir, por ejemplo, a la hora de presentar un producto tecnológico, ¿hay alguna técnica que traiga ventajas a la hora de hacer un crowdfunding? Esto funciona. Y esto, pues, digamos que poniendo este diseño al principio, que la gente entienda cuáles son tus funcionalidades y cómo tus funcionalidades realmente resuelven. Entonces, miren, uno puede construir, y hay herramientas para hacer aplicaciones vacías, es decir, sin código, que te permita la navegación entre una vista y otra. Entonces eso te da una visual, sin necesidad incluso de hacer un video, que puede funcionar, o que sea interactiva. Creo que en la imagen que tenía, donde les mostré algunas, voy a ver si está. Marvel a veces, dependiendo, funciona. Digamos que Canva, no sé, pues ya hay demasiadas opciones. Los mockups son funcionales. Sí, hay mockups funcionales. Y hay una que se llama Marvel, es Marvel. Marvel te permite generar interacciones dentro de la aplicación sin que sea una aplicación, es decir, dentro de las vistas. Es como si vos haces una presentación de PowerPoint y conectas la posible navegación. Eso funciona, y eso es entender a tu cliente cuál es el objetivo. Volvemos al mismo punto. Un job, identifiquen una situación que van a resolver y construyan todo su prototipo en función de ese job y determinen si lo termina resolviendo o no. Eso es clave. Ok. Por ejemplo, ¿un storyboard funcionaría con un producto tecnológico? Sí, un storyboard funciona. Y es que el storyboard es el paso previo a un video. Y lo que nosotros vimos acá en el video de básicamente fue un storyboard. Y vieron las imágenes y funciona. Esto levantó $150,000 hace 20 años. Siempre y cuando expliques el paso a paso y el concepto y lo que les he dicho, y a quién va dirigido, a quién le querés resolver. Si vos no tenés mercado, va a ser muy difícil que alguien vea la oportunidad de invertir en tu negocio o en tu producto. Genial, muchas gracias. Arbey, o no sé si se tienen que ir o los resuelvo mientras. Una inquietud: que actualmente, ¿qué plataformas de crowdfunding podemos encontrar para poder hacer
todo este tema de inversión? Yo ya hace 5 años estoy acompañando el desarrollo de proyectos y la construcción. Voy a averiguar y a través del equipo les hago llegar plataformas de crowdfunding que hoy puedan funcionar. Insisto, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay personas que tratan de levantar inversión con productos que son inviables, entonces terminan convirtiéndose en mucho humo que hace difícil el levantamiento de inversión. Sin embargo, si hay un buen producto con un buen mercado y con una viabilidad cercana, es posible. Yo me comprometo en enviarles plataformas de algunas que puedan servir y que estén bien rankeadas. Me meto ahí un poquito. Ahí en el chat les puse 2 que yo conozco y son muy buenas. Indiegogo y Kickstarter son 2 plataformas que están muy bien rankeadas en el tema de crowdfunding. Perfecto. Excelente, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia, por sus preguntas, por su interés. Y ya deben pasar, según el cronograma de trabajo, pues ya trabajo virtual a las 6 de la tarde a través de la plataforma de el Hackathon. Entonces nos vemos en la siguiente sesión de estas charlas. Un abrazo y feliz tarde, Samuel. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Ahí no se alcanzará a tomar los datos, cualquier cosa pues ahí disponible para lo que necesitan. Nosotros mandamos la presentación y ahí están tus datos. Cuenta con eso y esperamos la información también que les propusiste a los chicos. Listo. Perfecto, señores. Un feliz día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchos éxitos. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias, Juan Diego. Que estés muy bien. A ustedes, muy amable. de verdad, disfrútensela, gócensela. Y aprendan, eso se presta para aprender mucho, el tema de conceptos, identificar lo que les decía, necesidades y oportunidades. A partir de ahí usted puede hacer lo que quieran, ideando, construyendo, planteando, dibujando. Una pregunta. Mejor de ustedes. ¿En qué medio vamos a tener acceso a la grabación de la sesión? Nosotros se los enviamos. La Ok, sesión, ya, la gracias. grabación, la presentación y la información que Samuel les va a compartir también. Vamos a esperar entonces a que nos la comparta los fondos de inversión para que mandemos el correíto completo. Exactamente. Samuel, me encanta, los dejaste picados. Feliz tarde. Disfruten, hasta luego. Hay que disfrutarlo. Hasta luego. Y aprender y conocer y relacionarse, aprovechen todos esos espacios. Chao, Samuel. Chao, Juan. Chao, Cami. Chao a todos. Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a la hackathon. ¿Se puede hacer? Pues si la tenemos, te la decimos la respuesta. Si no, recuerda que nosotros no estamos al interior del evento, sino pues de la hackathon. Es en el grupo de WhatsApp. Pues en este caso están, creo que tienen un backup en Telegram. En Telegram, todo es ahí. Listo, perfecto, de una. Sí, eso es algo más operativo porque necesito de... Todo es con ellos, sí, señor. Listo, de una. Gracias, una feliz tarde.